Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de hoy es el be supposed to. El be supposed to es el suponer. Suponer. Tenemos un documento, un archivo que se subió al grupo, perdón, al curso, que ya se les había indicado que estaba colgado en la plataforma. Este tiene una traducción, igual no está ordenado. La traducción no está ordenada a la presentación. Está, por ejemplo, en la primera que es just be supposed to only in the simple present or simple past, esta está pues como en la octava burbuja más o menos, pero en la traducción la tenemos en la número uno. Entonces, lo tomamos en cuenta, por favor. La mecánica que vamos a utilizar el día de hoy para trabajar este contenido es el que cada uno elabore una oración con el be supposed, el be supposed to. Se supone que, ¿sí? Esa es la traducción. Be supposed to. Se supone que. Vamos a ver primero los ejemplos que tenemos acá y la información que tenemos en la presentación para poder después participar directamente con la elaboración de una oración que, que va a llevar dentro de ella la expresión be supposed to. El be supposed to pues va a ser la traducción literal como se supone que. Iniciamos entonces. Tenemos acá 10 burbujas en donde se dan a conocer los contenidos que ustedes tienen en su folleto, que tiene incluso la traducción. Acá en la presentación no está la traducción, la tienen ustedes en su archivo. Statements. Statements o declaraciones u oraciones se forman con el subject más be, más not, más supposed to, más base form of the verb. Dice que se forman con el sujeto más el verbo ser o estar, más la negación, más el supposed to, más el se supone que, más la forma base del verbo. En este caso sería entonces esa la formación de ellos. Tenemos acá dos ejemplos. I am not supposed to be here now. I am not supposed to be here now. Son ejemplos que ustedes muy bien pueden tomar para poder ir ya pensando en la oración que ustedes vayan a formar, que va a ser suya, va a ser muy suya. No vamos a agarrar de los ejemplos estos. Estos solo nos van a guiar cómo formar esas oraciones declarativas. Entonces, número uno, I am not supposed to be here now. ¿Sí? Se supone que yo no debo estar aquí ahora. ¿Sí? La traducción que ustedes tienen en su folleto, si no estoy mal, dice que se supone que no debo estar aquí ahora. Así lo tienen. ¿Sí? I am not supposed to be here now. La número dos, el ejemplo, veamos acá el sujeto más el verbo to be. I was, I was, I was. Sería el sujeto más el verbo to be más el not. Tenemos en la primera, ¿verdad? Y acá tenemos otra vez el verbo to be como una opción. Veamos. I was supposed to be a small wedding. I was supposed to be a small wedding. Ustedes lo tienen en su traducción como se suponía que iba a ser una boda pequeña. I was supposed to be a small wedding. Se suponía que iba a ser una boda pequeña. Esta no cumple directamente la estructura que acabamos de dar en statements. Subject más be, más not, más supposed to, más base form of the verb. El sujeto, ¿sí? ¿Qué es lo que indica? El sujeto más el verbo to be, más la negación, más el supposed to,
supposed to, que es más se supone que, más la base del verbo, más the base form of the verb. La primera sí cumple directamente. I es el sujeto más el verbo to be, en este caso es I am, más la negación, I am not, más el supposed to, I am not supposed to, más la base del verbo. En este caso queda to be here now. Be here now. Esa sería la base del verbo, la estructura de la oración o de la declaración en este caso. I am not supposed to be here now. O la otra, la segunda, que también juega un papel similar a la anterior y cumple con la estructura, solo que quitamos la negación. I was supposed to be a small wedding. Entonces, recalco para los que acaban de entrar, la dinámica es con los ejemplos que estamos viendo acá sobre el contenido del día de hoy, que es el supposed to, el be supposed to. Se supone que vamos a elaborar una oración cada uno, elaborada por usted. Esa oración la vamos a dar a conocer después de haber terminado con las 10 burbujas que tenemos acá en la presentación. Pasemos a la siguiente. Yes, no questions. Yes, no questions. Tenemos acá como sí, no, preguntas. Se queda de la siguiente forma, la elaboración de estas preguntas. La respuesta va a ser yes o no questions. Be, el verbo to be, más el subject, más el supposed to, más base form of the verb. Entonces, queda de esta manera en los ejemplos directamente. El verbo to be, am, más el sujeto, I, más el supposed to, am I supposed to, y la base del verbo, sing. Am I supposed to sing? Am I supposed to sing? Ustedes tienen la traducción ahí en su texto. Dice, se supone que canto. Se supone que canto. Siguiente ejemplo. Is she supposed to stand? Is she supposed to stand? Esa sería la elaboración de la pregunta. Se supone que ella está de pie. Entonces, las respuestas, veamos acá, ustedes pueden al final pueden hacer una pregunta, tomando como base esta que ya vimos acá en la burbuja, y después pues la respuesta afirmativa o la respuesta negativa, como ya lo habíamos indicado en la parte de arriba. Affirmative, short answers. Yes, you will. La respuesta queda como sí, el sujeto más el pasado del verbo to be, will. Yes, you will. La forma negativa, no, you weren't. Ahora veamos acá la estructura de la forma negativa. La forma negativa lleva la negación al principio y lleva la negación al final. Solo que aquí lo vemos con la contracción, pero lleva las dos. En la parte inicial, la negación, y en la parte final lleva negación. Entonces, en la respuesta corta negativa, queda no, you were not. Ya con la contracción queda no, you weren't. No, you weren't. Esas serían las respuestas cortas. Para las preguntas con el supposed to, que quedan, repito, be más subject más supposed to más base form of the verb. Con los ejemplos. Am I supposed to sing? Is she supposed to stand? Pueden entonces elaborar una pregunta
para poder informarla después de cuando se les dé la oportunidad. Siguiente burbuja, con palabras interrogativas. Questions. Questions. Queda la palabra interrogativa con where, what, when, why, etc. A word must be, más subject, más supposed to, más base form of the verb. Las preguntas quedan entonces de la siguiente manera. Where are you supposed to go? Where are you supposed to go? Where are you supposed to go? Tenemos esta parte también en su folleto. En la primera página está también sobre las preguntas y declaraciones. Where are you supposed to go? ¿Dónde se supone que fuiste? ¿O dónde se supone que irás? ¿O que vas? What was she supposed to buy? ¿Qué se supone que ella compra? ¿Qué se supone que ella debería de comprar? ¿Sí? Why was she supposed to buy? ¿Qué se supone que debería de comprar? Con interrogantes entonces, quedaríamos la formación de esta manera. Where are you supposed to go? What was she supposed to buy? Con palabras interrogativas. La traducción y la información la tienen en la hoja 2, si no estoy mal, de su folleto. Veamos la siguiente. La siguiente burbuja dice, use the expression be supposed to más base form of the verb to talk about different kinds of expectations. Y aquí dice que se supone que vamos a utilizar la expresión supposed to más la base del verbo para hablar acerca de diferentes clases de expectativas. Tenemos algunas reglas y en la siguiente burbuja aparecen algunas. Rules. You're not supposed to park over there. There's no parking sign. Customs. The groom is supposed to arrive at the ceremony early. And predictions. The weather forecast says it's supposed to rain. And hearsay. The beaches in Miami are supposed to be beautiful. And planes. We're supposed to pick up the Smith in 3:30. At 3:30. Entonces, con estas diferentes expresiones, vamos a darnos cuenta que podemos utilizar la expresión de supposed to para decir que no se deben hacer algunas cosas. Por ejemplo, ustedes tienen en la tercera página la traducción de esta. Dice short answers y abajo dice rules. You're not supposed to park over there. La regla es que se supone que no debes estacionarte ahí, ¿sí? There is no parking sign. Hay una señal de no estacionarse. Esta sería una. La otra sería una costumbre o marca o aduana o algo así. Tendríamos que traducirla como customs. The groom is supposed to arrive at the ceremony early. Quedaría como se supone que el novio debería llegar temprano a la ceremonia. ¿Sí? Las predicciones. The weather forecast says it's supposed to rain. Dice que las predicciones, el pronóstico del tiempo dice que se supone que va a llover. Se supone que va a llover. En el hearsay, en este caso se refiere a rumor. Se supone que las playas de Miami son hermosas, ¿sí? A eso se refiere con the beaches. The beaches in Miami are supposed to be beautiful.
planes o planes, se supone que debemos recoger a los Smith a las 3:30. We're supposed to pick up the Smith at 3:30. Se supone. Esas serían otras opciones para poder formar oraciones o preguntas dependiendo de qué es lo que nosotros queramos utilizar, ya sea sobre reglas, sobre costumbres, sobre predicciones, sobre rumores o sobre planes. La siguiente burbuja. Use be supposed to only in the simple present or simple past. Dice que se supone que debe usarse en el presente o simple o en el pasado simple. El was y el were. Se refiere a este verbo en tiempo pasado. El was o el were. Supposed to and was. We're going to can have similar meanings. We often use was or were, supposed to or was. We're going to when something we expected to happen did not happen. Eso lo tienen ustedes traducido en la primera página. Se supone o se suponía que tenía que ir o que iba a tener significados similares o tenía significados similares. A eso se refiere la primera frase. En este caso estamos hablando de esto. Cuando aparece el we often use was o were, supposed to, dice que a menudo usamos que se suponía que debía o que íbamos a hacer algo. Íbamos cuando algo que se esperaba que sucediera no sucedió, que es esta parte de este otro segundo párrafo. Para eso se utiliza entonces el supposed to, o ahí es donde se utiliza el supposed to. Solamente en el tiempo presente simple o en el tiempo pasado simple, con el was siempre. Vamos a la siguiente burbuja y vamos a ir concluyendo acá. I am supposed to be there now. Son otros ejemplos. I am supposed to be there now. They were supposed to get there by 6 o'clock, so they took a taxi. The concert was supposed to start at 10 o'clock. Nate was supposed to get here at noon, but his train was late. Eso de igual manera lo tienen ustedes traducido en el folletito, que espero que con esta revisión que hemos dado tengamos ya la ubicación de estos ejemplos de oraciones, ya sea como oraciones declarativas, ya sea como oraciones utilizando el supposed to en rumores, en planes, en costumbres o en posibilidades. Con esto estaríamos básicamente abarcando el contenido que ustedes tienen en su folleto. Con la revisión que le hemos dado a esta información, espero que ustedes ya hayan tenido tiempo para poder elaborar su oración o su pregunta, dependiendo de lo que hayan elaborado, para poder compartirla en este momento que vamos a pasar a escucharle a usted como una segunda parte de la clase del día de hoy y última parte, su oración o su pregunta. No sé si prefieren que decirla voluntariamente o si quieren que lo hagamos en base al listado. ¿Podemos empezar? ¿En base al listado o decimos? Como ustedes quieran. Por eso les preguntaba yo. Pueden ser en base al listado o voluntariamente. Si Mejor en listado, Lick. Quien quiera empezar y cuando nos detengamos yo agarro listado. Yo agarro listado. Después de Marlene voy yo. Muy bien. Empecemos. Después de Candy yo. Excelente. I am supposed to study. I'm supposed to study. Muy bien. Se supone que debo estudiar. I'm supposed to study. Excelente.
¿Alguien más que quiera continuar? Yoli. Bien. I was supposed to be eating pizza. Muy bien. I was supposed to be eating Eating pizza. pizza. Muy bien. Supongo que Debería comer pizza. debería comer pizza. ¿Sí? I was supposed to eat pizza. Muy bien. Continuamos con alguien más. Yo. Turno, Yoli. ¿ah? Muy bien. Yoli. We are supposed to wear a mask. Muy bien. Estamos Mi con... turno, Lick. Be supposed to celebrity today Halloween. Muy bien. Sí, así es. Se supone que vamos a celebrar Halloween. Excelente. Yo, Lick. Muy bien. I was supposed to go on a trip. I was supposed to go to... ¿A qué dijo? Se supone que iba a ir. Muy bien. Estamos. Excelente. Continuamos con alguien más. Yoli, Bien, profe. we are you supposed to go to play. ¿A dónde se supone que debes ir a jugar? Muy bien. Excelente. Yo, licenciado. Muy bien, señor Kimberly. I am supposed to do homework. Muy bien. Supongo que deberíamos ir a la casa, ¿verdad? Muy bien. Hacer la tarea, perdón. ¿Está bien? Continuamos con alguien más. Yo, licenciado. Muy bien. I am supposed to work. Estamos muy bien. I was supposed to work this morning, or this day, or this weekend. ¿Sí? ¿Sí? Se supone que deberíamos trabajar esta semana, o este fin de semana, o esta mañana. Excelente. Continuamos con alguien más. Where are we supposed to good Tuesday? Muy bien. Se supone que deberíamos de tener un buen, ¿qué? Jueves. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Hago yo. Señor Connie. Yo weren't supposed to eat chicken today. Muy bien. Se supone que vamos a comer ¿qué? Pollo Pollo hoy. el día de hoy, ¿sí? Vamos a comer pollo hoy. Yoli. Bien. Excelente. Continuamos. I am supposed to be having dinner. Muy bien. Muy bien. Having dinner. Excelente. Vamos con la siguiente persona. Yo le que ahorita. Muy bien, señor. I am supposed to read on Sundays. Muy bien, excelente. Estamos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yoli. Muy bien, señora Magdalena. I suppose to be taking classes now. Muy bien, ahí estamos. Excelente. Excelente. ¿Quién falta? Muy bien, creo que no estamos todos conectados, solamente estamos, bueno, conectados y aparecemos, pero no sé si estamos al tanto. Profe Roberto, señor Iris. ¿Nadie más? Profe Roberto. Profe Lenín, bueno, profe Lenín no está conectada. Yoli. No, señor Iris, está bien, dígame.
We were supposed to be a small wedding. Muy bien, ahí estamos, excelente. Profe Harry no está conectado. No lo veo. Señor Jessica, ¿está conectada? No la veo. Licenciado, Jessica Ella tiene permiso. Ya tuvo su bebé. Ah, de verdad. Ah, mire, pues yo no he enterado de eso. Tenía permiso hoy. Profe Roberto o profe Francisco. Bueno, profe Francisco no está conectado. Profe Roberto. Profe Roberto tampoco aparece por ahí entonces. Solo aparece conectado, pero la cámara está apagada. Muy bien. Entonces, se supone que nosotros vamos terminando la clase. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Se supone que nosotros vamos a terminar la clase. ¿Cómo? ¿Cómo? We were supposed to end the class. The finish class. The finish class or end the class. ¿Sí? Entonces, vamos terminando la clase. Eso se supone. De verdad, es un gusto haberles escuchado su participación. Vean, no estaba nada difícil, me parece, con tantos ejemplos que vimos el día de hoy acá, con la elaboración de la frase, de la oración. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estas son suposiciones, ¿sí? Se supone que, be supposed to. Entonces, be supposed to, was o were, depende con qué persona lo vayan a utilizar, pues así va a ser la utilización del verbo to be en el tiempo pasado. Y por ahí, pues hay que ver las preguntas y la estructura de las oraciones y de las preguntas. Recordemos que si es una declaración, pues va a ser el sujeto más el verbo to be, más el supposed to, el be supposed to, más la base del verbo. Si es una pregunta, va a ser la palabra interrogativa. En este caso sería when, what, where, which, why, más el verbo, el sujeto, más el verbo, y la supposed to, y la base del verbo. Entonces, con la estructura que tengamos bien clara, vamos a poder armar nuevas oraciones o nuevas preguntas. El supposed to era el tema del día de hoy. Con eso básicamente estamos entonces terminando este contenido. ¿Hay preguntas? ¿Hay algo más que debamos agregar? Lick, yo tengo una duda, pero es respecto al